Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Akamaru Hyuga03 y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo la reseña de la colección completa del manga de The Promised Neverland, un manga traído a México por parte de la editorial Panini Manga, el cual inició su publicación en el mes de mayo del 2019 y finalizó en el pasado mes de octubre del 2022. Teniendo una duración en publicación de 3 años y 6 meses, este manga contó con una periodicidad bimestral con un tamaño tankobon y su restricción de edad es para mayores de 18 años, su clasificación oficial es un shonen y el empastado en la sobrecubierta es un empastado del tipo brilloso, como espero y se logra notar en la cámara. En cuanto a los obsequios o extras que tuvo este manga en su publicación, es un separador en el primer tomo, una postal de regalo en el tomo 12 y en el tomo 20 y último, y un calendario que se incluyó en el tomo 16 por ser el primer tomo que se publicaba en el año 2022. Sin embargo, cabe mencionar que lo más seguro es que esta postal del tomo 16, o el calendario, mejor dicho, del tomo 16, solo se incluya en la primera impresión y no en las reimpresiones. En cuanto a la hoja para la publicación de este manga, tenemos una hoja reciclada con un tono más crema o amarillo y con un grosor no muy grande, lo cual hace que a veces se pueda transparentar un poco la parte de atrás. Sin embargo, esto no afecta en ningún momento la lectura. En cuanto a los errores, yo particularmente no encontré ninguno. Y vamos a revisar un poco la edición que nos trajo la editorial. Primero tenemos en la parte de arriba el título de Promise Neverland, el número de tomo. En la parte de acá los autores, que en este caso tenemos uno para el guión y otro para el dibujo. Y en la parte de aquí el logotipo de la editorial. Por la parte del lomo tenemos básicamente la misma información, que es editorial, autores, número de tomo y título. Por la parte de atrás tenemos nuevamente número de tomo, una breve hipnosis, en este caso nuevamente los autores, la restricción de edad, el precio y el código de barras. Sin embargo, como ya sabemos, Panini ya no respeta siempre el precio que viene en la parte de aquí debido al aumento de precios que se tuvo durante los últimos años. Y así se vería el mangas o la sobrecubierta, mejor dicho, que en esta parte de la solapa se incluyen las palabras tanto de la parte del guionista como del dibujante. Y así se vería el tomo sin la sobrecubierta, en este caso con un diseño distinto en tonos blancos negros y con la parte del título y demás en dorado. Y así por la parte de atrás. Por la parte de adentro tenemos la portada interna que da inicio a este tomo. Después tenemos el índice y aquí les muestro las primeras páginas de este primer capítulo para que se den una idea del dibujo, el cual a mí personalmente me parece que sí tuvo una muy buena evolución conforme se fue avanzando en la publicación. Y por la parte de atrás tenemos la hoja de advertencia de que estamos leyendo al revés, junto con la información de la edición y de la editorial. Y en esta parte de aquí vemos el final de este primer tomo. Y que, como les había comentado, en este primer tomo se incluyó un separador de regalo que ahora les muestro, que sería este de aquí, el cual viene en tono mate, lo cual no es muy común en los separadores, ya que la mayoría suelen ser brillosos, pero este particularmente tiene ese aspecto de ser mate. Y ahora les voy mostrando las portadas de los demás tomos. En esta parte de aquí les voy mostrando las portadas del tomo 2 y 3. Algo que me gusta mucho de esta edición fue el diseño de las primeras portadas. Posteriormente siento que las demás portadas en algún momento como que ya no me terminaban de gustar, en algunas y otras sí. Pero estos primeros tomos tienen muy buen diseño, que si no mal recuerdo creo que en este tomo número 5, o no estoy muy seguro si es en el 6, donde se queda la primera temporada del anime. Y es que esta historia cuenta con una adaptación de anime, que en este caso son 2 temporadas, con 12 y 11 capítulos respectivamente, que la primera temporada es de 12 capítulos, que si no mal recuerdo creo que se queda en el tomo 6,
y por ende la historia continuaría en el tomo 7, lo que sería la segunda temporada. Sin embargo, cabe mencionar que la segunda temporada del anime se desfasa completamente de la historia original, toma otro rumbo. Sin embargo, digamos que respeta algunos elementos y otros los cambia por completo. Y la segunda temporada del anime se podría decir que da final a la historia, pero un final completamente distinto al que vemos en el manga, ya que prácticamente más de la mitad de la historia no la tenemos en el anime por este desfasamiento que ya comentaba. Y por acá también les voy mostrando la portada del tomo 12 y 13, que justo en esta portada del tomo número 12 es donde se nos incluye esta postal de regalo que también viene en mate para promocionar justo la segunda temporada del anime, con este diseño en la parte de atrás como una postal. Y voy mostrando las demás portadas, en este caso del tomo 14 y 15. Las portadas del tomo 16 y 17, que en este tomo 16 es donde se nos incluye el calendario que les comentaba, en este caso con la imagen del tomo número 13 o la portada del tomo 13. Y ya casi para finalizar tenemos el tomo 18 y 19. Y ahora sí, por último, el tomo final, que es el tomo número 20, que como también ya comentaba, este tomo incluyó otra postal de regalo con la misma portada del tomo 20, y esta sí viene en brilloso, al igual que el calendario. Solo la primer postal y el separador son los que vienen en mate. Espero aquí se vaya a poder ver la diferencia. Y bueno, en cuanto a la historia, es una historia muy buena que te atrapa, o tiene esa cualidad que la historia te atrapa desde un inicio, en la que se centra en un orfanato donde tenemos diferentes niños de diferentes edades, los cuales vemos en un inicio en la historia, pues son cuidados por ciertas personas a las que ellos llaman su mamá, o simplemente por así decirlo, ya que como mencionaba, pues todos ellos son huérfanos y estas personas se encargan de cuidarlos. Ellos viven básicamente en una casa, y en esta casa tienen alrededor pues un bosque bastante grande. Sin embargo, desde niños se les enseña que hay una parte a la que no pueden acceder o a la que no deben de salir ellos, ya que supuestamente esta parte pues es un poco peligroso para ellos al ser solamente niños. Y a su vez ellos constantemente están realizando exámenes o pruebas donde se mide su nivel de inteligencia, su IQ básicamente, y tenemos como protagonistas a estos tres personajes de aquí, como protagonista principal a Emma. Ellos tres son básicamente tres de los niños más inteligentes en ese momento del orfanato. Sin embargo, hay un misterio bastante oscuro detrás de, ya que cuando uno de los niños es adoptado y se sale del orfanato, nunca vuelven a saber de ellos, a pesar de que son niños y se llevan muy bien, y siempre quedan en que después de conocer a sus nuevas familias van a mandarles cartas y a escribirse y a hablarse con ellos. Ellos siempre tienen esta sospecha de por qué ninguno de los niños que sale y que son adoptados vuelven a saber algo de ellos, o nunca vuelven a tener comunicación con ellos. Sin embargo, una vez por cierta situación, dos de ellos salen de esta zona en la que no se les permite entrar, y se dan cuenta del misterio del por qué ninguno de los niños que son sacados del orfanato pues regresa o vuelven a saber algo de ellos. Esto está bastante interesante, y por eso les comento que desde un inicio la historia te atrapa mucho al ser personajes pues niños. Creo que eso lo hace mucho más cruel. Y tenemos una lucha entre los humanos aparentemente y los demonios. Entonces es una historia muy interesante que sí te atrapa desde un inicio. La primera temporada del anime es muy buena, muy recomendable. De ahí yo sí recomendaría pasarte luego al manga completamente si solo viste el anime o la primera temporada. Pero la historia está muy bien para ser un shonen. También creo que no es una historia tan larga, son solamente 20 tomos. Particularmente fue una historia que disfruté mucho de inicio a fin, y es que llega un punto, o para los que ya conocen un poco la historia,
En los primeros tomos o la primera parte de la historia se desarrolla dentro del orfanato y posteriormente se desarrollará fuera de. Y en su momento yo creo que creí, como la mayoría, que quizá ya una vez que la historia pasara a desarrollarse fuera de, pues ya iba a perder un poco el interés o ya no iba a ser tan interesante o tan dramático como como la primera parte de la historia. Sin embargo, creo que el guionista supo llevar muy bien la historia para mantenerla interesante de inicio a fin, aunque particularmente sí debo admitir que me parecía más adrenalina lo que sucede en los primeros tomos dentro del orfanato que lo que sucede fuera de. Pero aún así me parece muy muy interesante cómo se llevó a cabo. También por ahí hay un gran dilema entre dos puntos de vista, dos seres vivos que básicamente lo que quieren es sobrevivir y subsistir, en donde pues uno necesita aparentemente alimentarse del otro para poder seguir con vida. Entonces ahí por ahí también me parece interesante este debate en el que en algún momento se entra en el que los humanos pues quieren sobrevivir sin tener que ser perjudicados por los demonios, pero a su vez también la protagonista busca no perjudicar a los demonios para su propio bien. A mí personalmente el final, sin dar muchos spoilers, no me terminó de encantar del todo. Sin embargo, me parece un final bueno, bastante decente para la historia, pero que sí me quedó como con algo por ahí que sentí que le hizo falta, que no tuvo mucho sentido al final por todo este tratado que se hizo en su momento, que en su momento al final nos hacen creer como que todo iba a ser un final feliz y así, después aparentemente no, pero después sí, entonces no sé, esa parte no me terminó de convencer, el hecho de que no lo dejaran ni en un final muy crudo ni muy triste, pero a la vez tampoco terminó siendo como un final feliz del todo, entonces no sé, eso simplemente como mi opinión. A mí personalmente pues me hubiera gustado un final más triste, honestamente, para cerrar la historia de una manera más dramática. Pero me pareció bien, una historia bien llevada de inicio a fin que supo mantener muy bien el interés y el hilo de la historia sin dejar muchos cabos sueltos. Y es que ese es otro gran problema, es una historia que tiene mucha aventura y mucho misterio y es muy fácil de pronto que pues se pierda o que se tengan estos elementos en los que muchas cosas se queden al aire sin una explicación. También cabe mencionar que existen varias novelas ligeras de la historia que complementan esta historia, valga la redundancia. Y, y pues ya, creo que no queda mucho por decir. A mí particularmente de la edición, es una edición bastante bien cuidada. Como les comenté, no encontré ningún error en particular. Lo único que por ahí pues quizás se le pueda criticar es la hoja, que sigue siendo una hoja reciclada y no la hoja blanca como las que nos tiene acostumbrados la editorial ya hoy en día. Sin embargo, esto no afecta en ningún momento la lectura y está bastante bien. Una historia muy recomendada, como ya les dije. En cuanto a la adaptación del anime, yo particularmente solo recomiendo la primera temporada, no la segunda. Y sí o sí te recomiendo, independientemente de si conociste la historia primero por el manga o por el anime, tener la colección completa del manga porque vale mucho más la pena. Y pues ya, espero que este video te haya gustado. No olvides que en la caja de la descripción y en la caja de los comentarios te voy a dejar el link de mi Instagram y de mi cuenta de TikTok para que vayas y me sigas si aún no lo haces, ya que por ahí también les estoy subiendo contenido y espero que este video te haya gustado. No olvides que si fue así, darle like a este video y suscribirte a este canal para más contenido de anime y manga. Yo soy Akamaru Hyuga 03 y nos vemos en un próximo video.